Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Bienvenidos una semana más a Voces por una causa, y hoy tenemos un programa muy especial. Para mí es muy especial porque vamos a cerrar la temporada con una invitada de lujo. Una invitada que es una de mis escritoras favoritas, Inés Martín. Inés es, además de escritora, es periodista. Ha publicado varios libros como son Azules son las horas, una antología de entrevistas con escritoras que lleva por título Una habitación compartida, un cuento infantil, Giselle. Y su último gran éxito ha sido Las formas del querer, una novela que ha sido galardonada con el premio Nadal. Bienvenida, Inés. Gracias, Julia. La verdad es que es un honor estar aquí contigo. Estoy, la verdad, muy ilusionada y vaya cierre de temporada, vaya cierre de año, ¿verdad? ¿Verdad? Qué maravilla, ¿no? La verdad es que lo cierro yo en todo lo alto aquí contigo. No, lo cerramos aquí en Voces por una causa con tu voz. El verano es una época de parar, de tener tiempo libre para reflexionar, para leer. Y hoy, Inés, yo quería que habláramos de literatura. Una literatura unida a las 5 causas que son el motor del trabajo de Entre Culturas, que, como tú sabes, pues están relacionadas con la educación, con la migración, los refugiados, con la justicia medioambiental, con la ciudadanía global y con la equidad de género. Y estaba tentada de empezar con la educación, pero teniendo en cuenta que tú has escrito libros que tienen muchísimo que ver, que tienen ese trasfondo feminista, trasfondo de reivindicación del papel de la mujer, como son Azules son las horas o La habitación compartida, yo recomiendo estos libros. Se trata de que recomendemos qué vamos a leer o qué podemos leer este verano. Pues yo ya les digo que Azules son las horas, que es la biografía de Sofía Casanova, que fue una periodista importantísima, ¿verdad, Inés? Sí, la verdad es que a mí me sorprendió descubrir cuando me puse a trabajar en la novela, en Azules son las horas, me sorprendió descubrir que un personaje tan fascinante y realmente tan importante en la historia reciente de nuestro país, en el ámbito del periodismo y de la literatura, no era conocido prácticamente en España, ¿no? Sofía Casanova, para la gran mayoría de los lectores españoles, es una completa desconocida, ¿no? Entonces, a medida que yo fui investigando en su vida y en su obra, me fui dando cuenta de que merecía una reivindicación, ¿no? Una reivindicación, y qué mejor manera de hacerlo que a través de las páginas de una novela. Azules son las horas es lo que podríamos definir, aunque ni a ti ni a mí nos gustan las etiquetas, y menos aún las etiquetas editoriales, bueno, pues podríamos definirlas, si queremos, como una biografía novelada, ¿no? Que lo que hace es recorrer la vida de esta mujer que fue la primera corresponsal de guerra que hubo en España. Fíjate, Julia, que Sofía cubrió la Revolución Bolchevique, cubrió la Primera Guerra Mundial, y ya siendo muy mayor, prácticamente ciega, incluso escribió sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, yo... ¿Entrevistó a Trotsky? A Trotsky, sí, además una exclusiva. Una exclusiva mundial, vamos. Una exclusiva mundial. Trabajó para el periódico ABC, del que yo he tenido la suerte de formar parte a lo largo de los últimos 14 años de mi vida, y la verdad es que fue apasionante recorrer su vida y fabular también sobre ella, ¿no? Porque la literatura es lo que nos permite, en este caso, poniendo los digamos, pies sobre la tierra, sobre la realidad, sobre una historia real, también desprendernos de ella, de esa realidad, e imaginar un poco cómo pudo ser la vida de Sofía. Es cierto que ella vivió la mayor parte de su vida en Polonia, porque se casó con un filósofo polaco que no le dio muy buena vida. Y yo tiendo a pensar, es un consuelo quizás, ¿no? Pero tiendo a pensar que por eso no es tan conocida en España, y de hecho en Polonia sí que es una figura literaria de primer orden, ¿no? Entonces,
Bueno, pues con Azules son las horas yo lo que pretendía era rellenar un poco ese hueco y rendirle ese merecido homenaje. Y luego hay otro libro que yo creo que a muchas mujeres, y sobre todo a muchas mujeres escritoras, nos ha marcado, ¿no? Que es el que escribió Virginia Woolf, Una habitación propia. Sobre todo las mujeres que escribimos sabemos de la importancia de la habitación propia, pero no solamente las que escribimos, ese espacio personal que las mujeres tenemos que reivindicar, un espacio nuestro que es más que una habitación. Y entonces tú te lanzaste y escribiste Una habitación compartida. Sí, además el título es un guiño evidente, claro, a la habitación propia de Virginia Woolf, ¿no? Es cierto lo que dices, que al final no se trata tanto de un espacio físico, que sí que es importante, lógicamente, todas debemos tener un espacio en el que poder escribir, sino un espacio emocional, ¿verdad? Un espacio en el que poder ser tú misma, un espacio en el que poder dedicarte tiempo a ti misma. Hablo desde el punto de vista literario, pero esto podría extrapolarse a todo, bueno, pues a nivel personal, ¿no? Virginia Woolf escribió esta habitación propia, este cuarto propio, si no recuerdo mal y no me bailan las fechas, en 1929, es decir, hace ya casi un siglo, y es evidente que las cosas han cambiado bastante para las escritoras, es decir, hemos siguiendo esa senda que nos marcaron Virginia Woolf y tantísimas otras, siguiendo ese ejemplo, hemos logrado muchos avances, pero todavía, y nosotras lo sabemos, Julia, queda mucho camino Nos queda mucho camino por recorrer. Por recorrer, ¿no? Porque yo creo que todavía la equidad, la igualdad de derechos es, no sé si llamarlo una quimera, pero desde luego todavía está bastante lejos, ¿no? Sabemos que además el mundo editorial ha sido un mundo tradicionalmente machista, si no fijémonos únicamente en el denominado boom latinoamericano, donde curiosamente no había mujer alguna, ¿no? Bueno, las habías, lo que pasa que no tuvieron la proyección que tuvieron ellos, ¿no? Es decir, no las dejaban salir en la foto, las dejaban salir en la foto, efectivamente. Y lo mismo sucedió con la generación del 27, ¿no? Acuérdate de las denominadas sin sombrero, a las que, gracias a un documental reciente y también a un libro reciente, pues muchos lectores han descubierto, ¿no? Y sin embargo ellas estaban allí, lo mismo que ellos. Lo que sucede es que los focos no les enfocaban a ellas, ¿no? Bueno, pero ahora nosotras no dejamos que nos quiten de la foto. Bueno, claro, porque hemos conseguido ese lugar, ¿verdad? Sí. Ese espacio del que veníamos hablando. Bueno, y este, ¿no?, es tu año, además, bueno. Inés, es tu año porque en Las formas del querer es un libro no solamente que te han dado el Nadal, que es un premio importantísimo, sino sobre todo que has tenido el reconocimiento de los lectores, que eso es lo más importante. Sí, sin duda alguna. Ganar un premio es difícil, ¿no? Un premio como el Nadal, del prestigio del Nadal, pero luego viene la segunda parte. Convencer a los lectores, es que, ¿verdad? Claro, y los lectores... Que tú sabes que en el momento en el que están de tu lado ya es el momento más maravilloso, pero es difícil, ¿no? Pero luego los puedes perder, o sea, claro, que no tienes nada ganado. ¿Y qué ha supuesto para ti Las formas del querer? Pues lo ha supuesto todo. Como estamos recomendando los libros para el verano, yo recomiendo encarecidamente a los que no lo hayan leído, que yo creo que cada vez es menos gente a la que no lo han leído, pero Las formas del querer es un libro para que lo lean. Pues la verdad es que lo ha supuesto todo, ¿no? Porque me puso el premio Nadal me puso la vida patas arriba, pero me la puso patas arriba para bien, ¿no? Es un poco la sensación de ya me atrevo a llamarme escritora sin pudor, ¿no? O desprendiéndome por fin de ese síndrome de la impostora que a las mujeres sí, lo tenemos. Tanto nos persigue, yo creo que bastante más que a los hombres, a las escritoras nos persigue bastante más que a los escritores, ese síndrome de la impostora, ¿no? Y el hecho de que yo me gane la vida como periodista hace que todavía ese síndrome de la impostora con respecto a la literatura me persiga todavía más, ¿no? Y sea una sensación a veces incluso opresiva y a veces incluso muy asfixiante, ¿verdad? Entonces,
el hecho de ganar el Nadal fue como, mira, Inés, ya puedes llamarte escritora sin rubor, ¿no? O sin rubor, ¿no? Sin miedo a que te cuestionen esa definición, ¿no? Bueno, yo creo, Inés, que como yo ya tampoco ejerzo el periodismo, pero yo creo que yo lo reivindico. Es decir, yo reivindico que soy una escritora que tengo unas herramientas que me ha dado el periodismo y que esas herramientas son muy poderosas a la hora de escribir mis historias. Por tanto, yo creo que tenemos que reivindicar que venir del periodismo es un valor añadido. No es una deshonra. No, es un valor añadido. Claro. O sea, no nos resta, sino que al revés, que nos suma. Bueno, y ahora yo quiero que hablemos pues quizá de una de las causas más importantes de Entre Culturas, que es la causa de la educación, ¿no? Y que, bueno, yo creo que es el gran leitmotiv para Entre Culturas, la educación. Y te quería preguntar, ¿qué libro se te ocurre que recomendemos que tenga que ver con esta causa, con este gran desafío? Yo venía a lo largo de estos últimos días, mientras pensaba en este podcast que íbamos a hacer juntas, venía pensando en libros que pudieran asociarse efectivamente a las causas que maravillosamente defiende la Fundación Entre Culturas, ¿no? Y pensaba en la educación, ¿no? Y quizá la primera persona que se me venía a la cabeza, lo que pasa que sí es cierto que puede asociarse con otra de las causas, luego lo hablaremos si quieres, que defiende Entre Culturas. La primera persona que se me venía a la cabeza es Emilio Lledó, ¿no? Que sí. Es el gran profesor, el gran maestro, el gran defensor también de la educación, sí. Entendida como uno de los valores fundamentales de nuestra sociedad, ¿no? Yo he tenido la suerte de entrevistar a Lledó Yo también le entrevisté hace muchos años y que me quedé absolutamente fascinada con él. Claro. Yo no veía el momento de decir, ay, se va a acabar la entrevista y venga a pensar preguntas para que aquello no se acabara nunca. ¿Cómo fue aquella entrevista? Pues le hice una entrevista en su casa y me pareció bueno, pues un intelectual absolutamente fascinante, ¿no? Y sobre todo pensaba, estoy ante una persona realmente excepcional, pero con una humildad absoluta. Emilio Lledó te habla realmente como si estuvieras a su altura, cuando tú sabes que estás a años luz de lo que es su gran talento, su gran talento intelectual. Y yo desde entonces le tengo una devoción absoluta. Sí, además es esa humildad que tanto cuesta encontrar. Sí. Y cada vez más, sí. ¿Verdad? O sea, cuando todo está absolutamente dominado por el ego, por el yo, ¿verdad? Pues él no lo tiene. No, claro, y una persona que podría tener ese yo y que podría defenderlo sin ningún miramiento y sin ningún complejo, huye de él, ¿no? Y se zambulle en él nosotros para enseñarnos que la educación es fundamental, ¿no? Entonces, en ese sentido... o sea, tú pensabas en los libros de Emilio Lledó. Claro, bueno, en la obra en general. En la obra en general. Es verdad que la obra de Lledó la podemos circunscribir al ámbito de la educación o al ámbito también de ciudadanía global. Eso es, que es otra de las causas, de Entre Culturas. Y yo en educación también tengo debilidad por José Antonio Marina. Claro. Y hay un libro de Marina que a mí me gusta especialmente y que yo también recomendaría, que es La educación del talento, ¿no? Maravilloso. Es que fíjate, yo pienso en Lledó y también pienso en Marina, claro, ¿no? Que son como nuestros dos grandes referentes desde el punto de vista de la educación. Y cuánto bueno ha hecho Marina precisamente para defender la educación que además es una de las cuestiones que a mí más me preocupan en nuestra sociedad española, porque está muy vilipendiada e incluso politizada, a veces ideologizada. A mí me preocupa mucho qué educación reciben nuestros jóvenes en los colegios, ¿verdad? No, y no solamente eso, sino yo creo que tendríamos como sociedad ser capaces de volver a
poner en valor el trabajo de los maestros. Por ¿no? Dios, sí, es fundamental. Es fundamental. O sea, ese prestigio que merecen por la labor que llevan a cabo y sin embargo en ocasiones están muy solos, ¿no? Como si la sociedad viviera de espaldas a esa labor que ellos hacen. Y hay un libro que yo sé que a ti te gusta especialmente, que también tiene que ver, que podríamos recomendarlo al hablar de esta causa de la educación, que es El guardián entre el centeno, de Salinger. Claro, El guardián entre el centeno es un clásico maravilloso, es un clásico perfectamente actual, ¿no? Yo creo que todos los que hemos sido jóvenes alguna vez bueno, hemos leído El guardián entre el centeno. Lo que pasa que yo Oye, no sé... Inés, me voy a enfadar contigo. Dice, hemos sido jóvenes alguna vez y vamos, y está, no ha llegado a los 30, como quien dice. No ha llegado a los 30. Bueno, pues me parece que a mí. Los 30 ya no los veo. Bueno. No, pero es verdad que es cierto que yo creo que es uno de los libros que definen o que ayudan a construir la identidad de un joven, ¿no? Y de un joven además con inquietudes literarias, como por lo menos era mi caso, ¿no? No sé si estarás de acuerdo conmigo, Julia, que es cierto, y yo cada vez soy más consciente de ello, que a determinados libros te tienes que acercar en el momento adecuado. Ah, sí, claro. Y tampoco sabría decirte cuál es el momento adecuado para acercarte, por ejemplo, a El guardián entre el centeno. No sé si yo, por ejemplo, que en ese sentido fui una lectora un poco prematura, probablemente me acerqué demasiado pronto a él y esa primera lectura que hice no fue tan maravillosa como la segunda realmente, ¿no? Porque hay que decirlo, además, a nuestros oyentes del podcast, los libros hay que leerlos varias veces. Hay libros que hay que releerlos. Hay libros que hay que releerlos. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay libros que los leí siendo muy joven y que realmente no solamente no me impactaron, sino que me costó leerlos y que luego al cabo de los años, cuando los he releído, he dicho, pero ¿en qué estaría yo pensando para no haber sido capaz de valorar toda la grandeza y todo lo que me está contando este libro, ¿no? Totalmente. Y seguramente El guardián entre el centeno es uno de esos libros. Yo también, para mí fue una lectura temprana y realmente no lo saboreé hasta unos años después. Claro, es así, ¿no? Igual que yo, cada vez estoy más convencida de que hay un libro para cada lector. Por supuesto. Es decir, cada lector nos quedamos con una historia del libro y la historia que nosotros nos llega de cada novela es distinto, ¿no? O sea, es distinta. A mí me ha pasado con Las formas del querer y a ti te habrá pasado muchísimas veces el hecho de que cada lector se ha leído el libro de una manera completamente distinta y se ha quedado con una parte del libro o con una esencia del libro que a veces ni siquiera nosotras mismas reparamos en que tenía tanta importancia como otra, etcétera. Y en este caso del guardián entre el centeno yo creo que pasa muchísimo. Pasa muchísimo. Bueno, a mí los lectores me enseñan mucho sobre mis propios libros. Eso es maravilloso. E incluso me hacen reflexionar. Claro. Digo, pero bueno, es verdad, o sea, está haciendo un análisis de este personaje o de esta situación que yo no era consciente que tenía esa derivada y me hace reflexionar sobre eso. Bueno, pues ya les hemos hecho unas recomendaciones sobre esa gran causa que es la educación y también de soslayo de ciudadanía global, porque Emilio Lledó lo mismo lo podemos poner a caballo en educación, claro, como ciudadanía global. Pero a mí me gustaría recomendar un libro más de ciudadanía global. Hay un autor que se llama Fernando Reimers, que ha escrito un libro que se llama Educación Global para Mejorar el Mundo, en el que habla de cómo la educación y la movilización social, la toma de conciencia de que vivimos en un mundo interrelacionado, pues es fundamental. Fernando Reimers es director de innovación en educación global en la Escuela de Graduados de Harvard, así que es un experto en todos estos temas de ciudadanía global y yo se lo recomiendo porque a mí es un libro que he leído no hace mucho y que me ha impactado. Entonces ya hemos hablado de 3 causas: educación, ciudadanía global, la equidad de género, y nos faltan 2, nos falta migración y refugiados. Y
fíjate, en estos momentos en que estamos viviendo la tragedia de la guerra de Ucrania, en que hay tantas miles de personas que están dejando sus casas, escapando de la guerra, escapando de la violencia, pues yo creo que es un momento para que todos intentemos tomar conciencia de lo que significa, ¿no? Lo que significa ese fenómeno de la migración en este siglo XXI. Y aquí ahora te invito a que nos recomiendes un libro y yo luego voy a recomendar otro. Este libro, además, sé que las dos compartimos un amor por él y es una autora con la que además tengo la suerte de compartir galardón, que me precedió en el premio Nadal, y es Nayat El Hakmi, ¿no? Nayat escribió un libro que yo sé que a ti sí. te impactó mucho y te gustó mucho, que es la hija extranjera, ¿no? Yo creo que ahí, además, Nayat tiene Nayat que es emigrante realmente, ¿no? Es la prueba de evidente. origen marroquí. Eso y es. Sí. La prueba evidente, además, de que hay otras vidas, ¿no? Y de que se puede empezar una vida lejos de tu país, con todo lo que eso supone, ¿no? Y el sufrimiento que llevas a cuestas, cuando además no hablas el idioma del lugar al que debes empezar a llamar hogar, porque el hogar en el que tú te criaste ya no existe. Ya no existe. Y Nayat ha sido capaz no solo de hacer eso, sino de convertirse en una grandísima escritora, porque es una grandísima escritora en con una lengua española. En lengua española, eso era lo que yo quería destacar. Ya tuvo que aprenderlo todo de cero. Eso es decir, llega de un país distinto, con costumbres distintas, con un código de valores distintos, y se encuentra con una sociedad en la que para integrarse tiene que hacer un camino realmente complicado, como el que tienen que hacer todos los migrantes, ¿no? A veces es muy fácil decir que se integren. Dices, oiga, que esto no es apretar un botón y ya estoy Formo integrada. parte de la sociedad. No, ¿verdad? o sea, implica un esfuerzo, y ella lo explica muy bien, no solamente en este libro, sino en otros libros. Y yo creo que está presente en toda su obra. En toda su obra, sí. Es algo que atraviesa, es inevitable, ¿no? O sea, claro. A mí siempre me preguntan, ¿qué hay de ti en tus novelas, ¿no? Y a mí me parece una pregunta un poco obvia, ¿no? O sea, porque es que la respuesta es todo y sin embargo nada, ¿no? Claro. Quiero decir que... Tú no eres tus personajes, pero tus personajes no tendrían vida sin ti, ¿no? Eso es, y pones mucho de ti en tus personajes, ¿no? Entonces, en ese caso, en el caso de Nayat, esa cuestión de la inmigración, esa cuestión de los refugiados, atraviesa realmente toda su obra, ¿no? Nayat, que además es una gran analista, tiene artículos fantásticos. Es una articulista y además es una feminista muy importante que regaña con muchísima razón a las feministas españolas. Me encanta lo de regaña, Julia. Sí, porque no, pues regaña, pero yo, hay artículos suyos que digo, cómo me gustaría firmarlos, haberlos firmado yo, porque estoy totalmente de acuerdo. Es así. Porque es verdad, ella lo que reivindica es decir, oiga, ¿por qué ustedes para las mujeres musulmanas no reivindican lo mismo que para las mujeres occidentales? Claro, ¿no? Las mujeres españolas. ¿Por qué les parece estupendo que nosotras vayamos tapada cuando eso es un signo patriarcal y ustedes no lo harían? Entonces, sí, nos regaña y hace muy bien, y además a mí me ha hecho muchas veces reflexionar. Bueno, pues yo a este libro, que nos gusta a las dos, le voy a agregar otros dos. Hay un libro que a mí también me impactó mucho, que se llama Lágrimas de sal, de Pietro Bartolo. Es un médico. Este médico nació en Lampedusa, estudió fuera de este lugar, y cuando volvió, pues se encontró con este fenómeno, ¿no? de los campos en Lampedusa, de migrantes que llegan, que les encierran allí, y trabaja a pie de obra con ellos. Y escribió ese libro, Lágrimas de sal, de esos supervivientes de esas personas que se echan al Mediterráneo intentando llegar a nuestras costas, y que al final llegan, pero les terminan encerrando en campos, ¿no? Yo les recomiendo ese libro. Y luego hay
un estudio o un ensayo muy interesante, se llama Extraños llamando a la puerta, de Zygmunt Bauman, que habla sobre el impacto de las migraciones en la sociedad actual y reflexiona sobre cómo es inútil poner vallas, cerrar las puertas. Es decir, la historia de la humanidad es la historia de las migraciones. De las migraciones, es así, ¿no? Y fíjate que yo a Zygmunt Bauman no le he entrevistado nunca. Y es muy interesante. Yo tampoco le he entrevistado nunca, pero sí le he leído. Es un pensador. Y es un pensador, es uno de los pensadores fascinantes. ¿no? Sí. Y hablando de lecciones, yo creo que hay quien puede dar lecciones y debemos escuchar las lecciones que tiene que darnos, y hay quien no. Lo que pasa que ahora, digamos que estamos rodeados de impostores, sí. ¿verdad?, que pretenden dar lecciones sin saber de lo que están hablando, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho que en estos micrófonos estemos reivindicando precisamente a gente a la que hay que escuchar, sí. como Zygmunt Bauman, a la que hay que escuchar y a la que hay que leer, por supuesto, sí. ¿no? O como Najat, o como Marina, o como Lledó, ¿verdad? Entonces, en esta época de impostores y de impostoras y de impostura, Julia, qué maravilla reivindicar voces que defienden causas tan nobles como las que defienden y que nos hacen reflexionar, ¿no? Y luego ya la última causa, que no es que sea la última, sino no sé por qué, hemos empezado a hablar y la he colocado en último lugar, pero que es importantísima, que es el de la justicia medioambiental. Claro. ¿A ti qué libro se te ocurre? Pues es que se me ocurrirían tantos, ¿verdad? Y hablando de la impostura y en fin, una figura que yo creo que es incontestable, es por supuesto Jane Goodall, ¿no? Entonces, sí. Toda la labor que ella lleva haciendo desde que comenzó, ¿no? Cuando esto de la cuestión medioambiental no era una moda. No era una moda. Tú ya sabes por dónde voy, sí, ¿no? Claro, no era una moda, y ella ha tenido que remar contra corriente porque la consideraban como una señora un poco excéntrica, un poco exótica. Se había ido a vivir con los gorilas. Con los gorilas, y mira qué exótica. Entonces la vamos a entrevistar porque hay una persona así, pues eso, excéntrica, que se ha ido allí. Y sin embargo, ella tiene un libro que yo creo que tú también has leído, el libro de la esperanza. El libro de la esperanza, que es maravilloso. Claro. Que es maravilloso. Y que es eso, es una reivindicación de la tierra, es escuchar a la tierra, escuchar a los animales, escuchar al hábitat en el que estamos y que tanto maltratamos. Y que lo maltratamos además desde hace tanto tiempo que no somos conscientes de ello, ¿no? En ese sentido yo creo que Jane Goodall tiene mucha conexión con los jóvenes de ahora. Yo creo que, y hablando de escuchar, como estamos hablando, también debemos escuchar bastante a la juventud, ¿no? Que yo creo que en ese sentido, y volviendo a las lecciones y nos están dando muchas lecciones y muy buenas, ¿no? En el sentido de que ellos sí se han dado cuenta de que este planeta no está garantizado, de que nuestro futuro en él no lo tenemos garantizado, y de que además los principales responsables de que sea así somos nosotros, ¿no? Sí. Somos nosotros. Entonces, volvamos a leer a Jane Goodall, reivindiquémosla. Además, el verano es un momento perfecto para estas lecturas, ¿no? El verano es ese momento en el que dejarse mecer por el sopor también, ¿no? Dejarse que el aburrimiento nos penetre incluso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a veces recuerdo los momentos los peores momentos del confinamiento, cuando la gente no sabía qué hacer porque se aburría, ¿verdad? El problema es que vivimos atravesados por tal rapidez, es decir, ya no es ni siquiera el momento, es el instante, que no nos damos cuenta de lo maravilloso que es tener tiempo para aburrirse, ¿no? Yo lo pensaba entonces y lo sigo pensando ahora, ¿no? Entonces, el verano es el mejor momento para leer. Eso es. Claro que sí. ¿No? Pues Inés, muchas gracias, y gracias a todos los oyentes de Voces por una Causa por acompañarnos en esta primera temporada. Por estos micros han pasado voces reivindicativas, voces conscientes, voces de esperanza, voces que se alzan ante las injusticias, voces que cooperan, voces que tienen mucho que decir, voces por una causa. Gracias a todos, feliz verano. Gracias, Inés. Gracias, Julia, feliz verano. Voces por una Causa.
el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.